Hola solaperos, hoy cuentos chinos. Hoy les vengo a hablar de un libro insólito y un libro que para mí fue un gran hallazgo. ¿Saben de qué les hablo? De una editorial que además yo no conocía y que la conocí en la FED, ahora en la última FED que hubo en la Feria de Editorial e Independiente, donde en un momento me lo cruzo a Enzo Manqueira y estaba hablando con un muchacho de una editorial en uno de los stands y me dice: Nati, ¿conoces esta editorial? No, no la conozco. ¿Y saben qué? Es una editorial que se llama Selva Canela. Bueno, ahí hablando con el editor y con Enzo me traje este libro que me fascinó y por eso lo hago acá en la solapa y ahora les voy a contar de qué se trata. Y el libro es La última virgen comunista, ¿no? Este libro que es de la escritora china Wang Ping. Wang Ping es una escritora que vive actualmente porque ella nació en el año 1957, nació en Shanghái, pero ¿saben qué? Parece que los primeros años de su vida estuvo como su crianza, digamos, fue cerca de la montaña y ahí hacía una actividad rural, ¿no? Esto es lo que pude ahí encontrar, que estuvo haciendo, cultivaba, ¿no? Ahí en un pueblo detrás de la montaña. Y con una formación, una educación bastante escasa, se va a la Universidad de Pekín y ahí estudia literatura inglesa. Pero en el año 1985 se exilia a Estados Unidos y va a la Universidad de Estados Unidos, donde hace uno de los posgrados en la Universidad de Long Island y también en la Universidad de Nueva York. Entonces es una escritora china que también es poeta, también hace performance. Más que nada las performances que ha hecho siempre tienen más que ver con con el impacto que tiene a veces, digamos, la industrialización en las ciudades o en las capitales o en los países y el efecto que eso trae en los animales, en el ser humano. O sea, las cosas, digamos, potables y progresistas, pero también los daños que esa industrialización produce. Por ejemplo, habla en un momento sobre el impacto que tuvo un ferrocarril que recorre, digamos, del noroeste de China hasta el sureste de China, ¿no? Que hace un montón de trayecto, digamos, como más de 30 horas, y bueno, los efectos que eso trae, digamos, para los animales, para la gente, las cosas positivas y las negativas. Entonces siempre hace como performances que tienen que ver con esa temática y después tiene muchas novelas o cuentos ficcionalizados y también poesía, ¿no? Bueno, es una escritora que tiene actualmente 68 años y está exiliada y vive en Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué me pareció fascinante este libro? Que como les decía, se llama La última virgen comunista, que es de la escritora, se las vuelvo a repetir, se llama Wang Ping, y la editorial es Selva Canela. Bueno, este libro son 7 historias, 7 cuentos, podemos decir, 7 relatos ficcionalizados que algunos tienen relación con otros, o sea, son cuentos independientes, relatos independientes, pero, por ejemplo, hay uno que está relacionado con otro cuento porque los personajes ahí un poco se repiten. A ver, es un libro que para mí habla de la cultura china, habla sobre la revolución cultural. Son cosas que tal vez yo no estaba como muy al tanto, que no sabía, pero que el empezar a leer este libro me obligó a empaparme un poquito o a saber un poco de la historia de China. A veces China nos queda como muy lejos y no sabemos muchas cosas, ¿no? La revolución cultural fue una revolución que duró 10 años, fue desde 1966 a 1976, estuvo liderada por Mao. Mao era un revolucionario, era un fundador, fue el fundador en realidad del Partido Comunista de China, y entonces estaban como el grupo de los rojos y a la vez tenía otra facción que eran los contrarrevolucionarios, ¿no? Entonces, dentro de China, en esta revolución cultural que hubo,
estaban estos dos grupos, ¿no? Los rojos y los, digamos, contrarrevolucionarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? El grupo este de los rojos, que eran justamente los que estaban bajo los lineamientos de Mao, ¿no? Este fundador del Partido Comunista en China, impartieron como una educación del libro rojo, ¿no? Y la idea era hacer una purga de todo lo que era el capitalismo, de todas las ideas capitalistas, de todo lo que eran como las ideas de las burguesas, ¿no? Y hacer como una limpieza. Entonces, estuvo muy enfocado en la educación, muy enfocado en que la gente tenga los ideales anticapitalistas. Bueno, entonces este libro habla un poco sobre algunos personajes, por ejemplo, en uno de los cuentos es una nena, ¿no? Que está en ese momento donde están estas guerras entre estos dos grupos, ¿no? Entre estas dos fracciones, y bueno, le estallan las ventanas, se escuchan las bombas, ¿no? Bueno, todos los efectos de esa guerrilla que se armaba, y estos personajes transitan, digamos, en esa época. Entonces, bueno, a mí eso me pareció como espectacular, ¿no? Porque primero que es un libro que está excelentemente bien escrito, muy bien contadas las historias, muy bien contados los personajes, nos hace poder, bueno, con algo chiquito de una historia, ¿no? De una familia, nos hace a veces poder sentir y vivenciar un poco lo que fue ese momento tan importante en China. También es un libro que habla sobre el exilio, ¿no? En Estados Unidos. Entonces hay varios de los cuentos son, por ejemplo, uno de ellos es un matrimonio que cruza a Hong Kong, nadando, ¿no? Eso me pareció tremendo, como nada, como esta cuestión de poder salir, digamos, de China en ese momento. em, Cruzan ahí nadando para después poder irse a Estados Unidos. Entonces, bueno, también está lo que a cada uno le pasa, ¿no? Con esta nacionalidad china. Entonces, por ejemplo, él no vuelve a China, a su hogar, hacía 16 años que estaba exiliado en Estados Unidos, y, por ejemplo, su mujer quiere olvidarse de su pasado chino, ¿no? En cambio, él no, y él termina trabajando en Chinatown, en Estados Unidos. Entonces, bueno, es algo donde es una forma también de él de recuperar cierto aire, ¿no? De lo que es su origen. Bueno, entonces hay otro de los cuentos también, ¿no? Que a mí me pareció increíble. Todos los cuentos me parecen increíbles, pero hay uno de ellos que también es un hombre que mayor, ya grande, que está como de paso en Pekín, pero en realidad él vive en Estados Unidos, en Minnesota, hace también más de 10 años, pero es una persona que trabajó para el Partido Comunista, ¿no? Él trabajó ahí en esos años de la Revolución Cultural. Entonces, él, por ejemplo, tiene hijos ya mayores, y estos hijos nada que ver, ¿no? A sus ideales comunistas, sino que todo lo contrario, son hijos que están como muy fagocitados por el capitalismo. Entonces, a mí me gustaría leerles algunas partecitas de este cuento, porque ahí tal vez es una parte donde une, ¿no? Por un lado, las ideas comunistas y cómo se nota, ¿no? Estos hijos que en realidad no comparten esas ideas y que justamente, bueno, están empapados por el capitalismo, ¿no? A ver, les leo esta partecita. Él dice, ¿no? Me uní al ejército de Mao para luchar contra los demonios japoneses. Porque también habla, ¿no? Acá como de todo el resentimiento que le tienen a Japón, por lo que, bueno, más que nada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice, luego contra los malvados nacionalistas y los codiciosos terratenientes, hasta que finalmente expulsamos a esos colonizadores imperialistas y chupasangres de Occidente y creamos una nueva China. Hace 60 años escapé de casa para luchar contra los terratenientes y contra los imperialistas americanos. Ahora soy ciudadano americano,
¿no? También, bueno, estas contradicciones, ¿no? Propietario de 5 acres de la tierra más rica en el lago más limpio, un terrateniente 100 veces más grande y más rico que esos campesinos que yo había ayudado a ejecutar, ¿no? Esto es muy loco, cómo también aparecen un poco ahí, ¿no? Las contradicciones. Después, por ejemplo, dicen, bueno, hoy la mayoría de mis amigos están muertos, los que están vivos han abandonado el partido, están hartos de todo lo que está pasando, todos roban. Los peces gordos roban mucho dinero y los pequeños roban centavos. Los que se niegan a robar no pueden mantener sus trabajos durante más de un mes porque hacen quedar mal a los ladrones. Se sacan de encima a los honestos para robar con facilidad. Claro, el gobierno trata de intervenir. Cada año atrapan a algunos y los matan para enviar un mensaje. El año pasado, 2 vicegobernadores, bueno, y ahí explica, ¿no? Dice, soy anticuado, un comunista conservador, extraño a Mao, extraño a los viejos tiempos, ¿no? Y después también hay una partecita, creo, donde habla un poco esto de los hijos, que es muy interesante porque acá yo marqué, a ver, bueno, ven, hay momentos donde además se critican, ¿no? Como digo, en general, el libro, algunos cuentos, dice, bueno, somos egoístas por naturaleza, por eso el capitalismo es tan atractivo. Cuanto mayor sea el precio, mayor será el valor, más deseable se vuelve el objeto, ¿no? Bueno, como cuestiones, ¿no? De ese estilo. Bueno, y el cuento principal del libro, que se llama La última virgen comunista, es un cuentazo porque, bueno, es una chica que también se exilia, digamos, muy jovencita, se exilia a los Estados Unidos y ahí en ese momento se podían exiliar, creo que eran esto con $26, pero que era lo máximo que se podían llevar. Y bueno, y vive en unas residencias de mala muerte, mugrientas, todo, pues bueno, no le alcanzaba el dinero y trabajaba también esto, ¿no? Como 7 días a la semana, millones de horas, bueno. Hasta que en un momento en la facultad conoce a un muchacho y bueno, y ahí se enamora, ¿no? Se enamora. Pero bueno, ella guarda el secreto de que ella es comunista y le dicen la virgen comunista porque una amiga intuía que ella todavía no había tenido relaciones sexuales, entonces le dice la virgen comunista, ¿no? Ella estaba exiliada en Estados Unidos y conoce a este muchacho que era canchero, ¿no? Era ahí el líder de la universidad y bueno, y ahí se desarrolla toda una historia de amor súper interesante, pero ella guardando este secreto de que ella era comunista. Bueno, hasta acá la solapa de hoy. Espero que les haya gustado. Para mí fue un libro nuevo, digamos, ¿no? Una gran, algo distinto que me pareció espectacular para poder hacerlo acá en la solapa. Así que espero que les haya gustado. Síganos como siempre en nuestro canal de YouTube, Las Solapas de Nati, y también en nuestro Instagram y en el TikTok. Y seguimos como siempre con más literatura.